A esta altura de la tarde creo que deben estar bien cansados, entonces vamos a tratar de darle dinámica a esto. Además debo hacer una advertencia y con todo lo que el comité organizador ha vivido de trastornos, digamos que esto no aparecía dentro de la programación, esta presentación, y por eso de alguna manera estoy omitiendo la imagen del evento que le había incluido en la presentación que tuvimos en la mañana, porque no estaba dentro de la agenda, a pesar de que Ana ya me había pedido el favor que de pronto tratáramos de incluir algo, pero por razones de tiempo no lo había hecho. Hablamos esta mañana entonces, los que estuvieron presentes, de algunos de los dilemas en la interacción humano-animal. Ahí pudimos meter todo el componente tradicional, digamos histórico, del tema de la zoofilia, empezamos a analizarlo a través del tiempo, metimos qué está pasando con las redes hoy, adicional empezamos a hablar un poco de biohacking, y la idea es que tomemos entonces ahora el tema de bioética y muerte en animales, aprovechando ya la introducción que nos hizo el doctor Leonardo con esos últimos comentarios que él estaba planteando del tema de la muerte, abordaje ético en la toma de decisiones. Bien, y quiero ofrecerle excusas a mis dos estudiantes del CES, porque ellos este discurso creo que entre 7 y 8 veces lo han escuchado, pero digamos que ahora es una octava vez, estoy seguro que nunca lo habían escuchado en Cali, entonces digamos que esta es la novedad para ellos. Muy bien, primero vamos a arrancar con un breve cuento, y este breve cuento, no sé si ya lo han escuchado también. Había un grupo de ranitas en el colegio que salieron de paseo a un bosque, y esas ranitas, dos de ellas se desviaron un poco y cayeron en un hueco. Habíamos dicho que eran 30 ranitas, las 28 ranitas restantes empezaron a buscarlas, no las encontraban, ellas brincaban y trataban de salir. Finalmente las 28 la encontraron, empezaron a asomarse desde arriba del hueco y decían: no, ese hueco está muy profundo, no brinque, déjese morir, no brinquen, déjese morir, no brinque, déjese morir. Una de ellas se giró, se acostó a dormir hasta que murió. La otra seguía brincando, y de un momento a otro se cogió de un borde y logró salir. Las amigas le dijeron: ven, ¿y por qué seguiste brincando si el mensaje que te dábamos era no brincas, dejes de morir? Y ella dijo: yo soy sorda y antes pensé que me estaban diciendo ánimo, sí se puede, sí se puede, sí se puede. ¿Qué quiero decir con esto? Y para arrancar el tema de eutanasia, las palabras tienen poder de vida o de muerte. Muchas veces podemos plantear un escenario pesimista ante una situación que tiene excelente pronóstico, o un escenario muy optimista en una situación en la cual, al contrario, el pronóstico es bien reservado. Un profesor de la universidad nos decía siempre: vea, cuando se atiende un paciente, lo mejor es decir que se va a morir. Si el paciente se salva, usted es un berraco. Y si se muere, ya estaba advertido. Digamos que hoy en día, con la evolución, y bueno, ahora desde el Tribunal de Ética y como presidente del Tribunal de Ética Nacional, el tema de la eutanasia es de reiterativa queja por parte de los propietarios. Los propietarios vienen advirtiendo que definitivamente hay que analizar bien cómo se está haciendo el proceso de toma de decisiones. Y un punto importante tiene que ver con el consentimiento informado. El consentimiento informado, como aquí no todos son profesionales, es de alguna manera ese deber que tenemos los propietarios de tener toda la información y ser partícipes, inclusive como protagonistas en la toma de decisiones. Más allá que del profesional, el propietario es el protagonista en la toma de decisiones, pero para eso debe tener información completa. Y alguna anécdota que nos ocurrió en una universidad, historia real, le dicen a una señora: señora, lo único que hay que hacerle a su gato es la eutanasia. La señora responde: hágale, doctor, con tal de que se salve. Finalmente a la señora le entregan el gato metido en una bolsa roja, y cuando se lo entregan, ella abría la bolsa y decía: ¿y mi gato qué le pasó? ¿Se murió? Decía: no, le hicimos la eutanasia y se lo estamos entregando en una bolsa roja porque es riesgo biológico. O sea, a pesar de que, o más bien, se dio todo ese proceso, ella no entendió bien qué iba a pasar y lo convirtieron en riesgo biológico, que efectivamente desde la bioseguridad puede ser un riesgo biológico, pero faltó esa sutileza.
Desde las corrientes religiosas, el tema de la muerte ha tenido una tradición gigante, y aquí podríamos estar hablando de algunas de las costumbres religiosas. El tema del sacrificio, por ejemplo, se ha visto como una ofrenda a las deidades, o sea, a los dioses, a los diferentes dioses. Se les, de alguna manera, sacrificar un bien que es importante para uno, se ve como un reconocimiento a los dioses. Entonces, digamos que el tema de la muerte en los animales no es un tema nuevo, al contrario, viene existiendo y con una tradición gigante. Ya hemos tenido evidencias en nuestro país de entradas por la selva amazónica de algunos temas muy asociados al continente africano, como el vudú, y hemos encontrado evidencias. El CES, por ejemplo, con el manejo que ha tenido tradicionalmente el Centro de Atención y Valoración de Fauna, apoyando procesos de rescate de fauna. Al mes estamos recibiendo entre 500 y 700 animales de fauna, con el apoyo que se le viene dando al municipio de Medellín con el tema de la perla, etcétera, etcétera. En todo esto hemos tenido hallazgos de animales que han sido víctimas de maltrato asociados a ciertos rituales religiosos, y ahí entra el candomblé. El candomblé, por ejemplo, en el municipio de Guarne, en Antioquia, vimos evidencia de cierto ritual asociado al candomblé. El candomblé, de acuerdo a testimonios, hay más de 29 especies que se han utilizado en Colombia para ceremonias relacionadas con el tema. Es importante separar y diferenciar el sacrificio o el beneficio animal, como algunas corrientes nos han dicho que debemos mencionarlo, y la eutanasia en animales. Y para eso, por ejemplo, desde la corriente kosher o kasher, se ha hablado de diferentes puntos que deben ser cumplidos para cumplir, o que deben ser cumplidos más bien para quedar certificados como kosher o kasher. Vuelvo otra vez a lo mismo. Entonces tenemos el beneficio y la eutanasia. El beneficio, entonces estamos buscando satisfacer una necesidad de un mercado, mientras que en la eutanasia como médicos y de alguna manera los propietarios, por eso les digo que aquí todos somos partícipes, algunos con más protagonismo que otros en el proceso de toma de decisiones. Vamos a entrar a analizar el tema. Una diferencia grande que tenemos entre la eutanasia en humanos y la eutanasia en animales definitivamente tiene que ver con la autonomía, y la autonomía hace referencia a esa capacidad y a esa posibilidad que tenemos de autodeterminación para convertirlo en autonomía, que serían las dos fases. Primero tomamos la decisión, ahí estamos hablando de autodeterminación. Qué rico, yo voy a ir a tomar un vaso de agua. Autonomía, voy a salir y me dicen, no puede ir, usted está dando una conferencia, tiene razón. Entonces me bloquearon mi autonomía, pero la decisión ya la había tomado. Eso tiene que ver entonces con la diferencia entre autodeterminación y autonomía. En el caso de los humanos en Colombia, ya digamos por ley se aprobó la eutanasia, y la eutanasia que tiene que cumplir ciertas condiciones, y dentro de esas condiciones se ha hablado de que debe ser una enfermedad terminal, que esté en proceso progresivo, o sea que vaya avanzando, no que esté estancada en el tiempo. Y nos ponen al final del texto de esa ley que la decisión debe ser tomada por la persona. Entonces hay un caso tradicional, un caso que hace poco salió en prensa, y lo discutíamos mucho en el curso de ética profesional en la universidad, que es el caso de la hermana de Juanes, el cantante. Juanes fue compañero mío del colegio, y en esa época que nos estamos graduando, en 1990, la hermana de Juanes, en un trabajo de parto, quedó en estado de coma. Estamos hablando de 1990. Al día de hoy, 2017, la hermana sigue viva, pero desde ese momento estaba en estado de coma. Quiere decir que la hija, porque la hija alcanzó a nacer, la hija conocía a la mamá simplemente postrada en la cama con nutrición parenteral, etc. Eso lleva a muchas discusiones y a muchos dilemas en ese ejercicio de los médicos, de los intensivistas, de los urgentólogos, etc. Que es si la persona no hubo una manifestación, lo que se llama una voluntad anticipada, que hoy en día se puede hacer, y fue uno de los aportes del exministro Alejandro Gaviria, que fue ir a una notaría
o inclusive no hay necesidad de notaría, dejar manifiesta cuál es mi voluntad, y es algo que todos deberíamos hacer. Ante ciertas condiciones, yo debería advertir qué decisión quisiera tomar. En el caso de la hermana de Juárez, ella hoy en día no tiene la conciencia para poder tomar esa decisión. Entonces es un punto importante. En el caso de los animales, no conozco el primer animal que voluntariamente haya llegado a una clínica veterinaria solicitando el servicio de eutanasia. Digamos que en todo el análisis diagnóstico que hacemos nosotros, podemos llegar a esa conclusión. Y ahí habría ciertos términos: suicidio asistido, eutanasia pasiva, y a mí este término, cacotanasia, digamos que si me pidieran hacer un ajuste en la norma, yo creo que habría varios ajustes en la ley 576, pero yo creo que con los animales específicamente no deberíamos hablar de eutanasia, sino de cacotanasia, porque definitivamente no hay un consentimiento del animal. Es más un tema del propietario, y el propietario desde todo el Código Civil, con todo lo que es la tenencia de animales y los animales entendidos como un bien semoviente. Entonces digamos que hablaríamos más de cacotanasia. Lo que pasa es que ese término probablemente no tenga mucha aceptación. No, vine a hacer la cacotanasia, no. Prefieren de alguna manera hacer esa extrapolación. Existe en la ley, ya lo veníamos mencionando, la ley 576, de alguna manera ya incorporó el término eutanasia, y no lo han definido como la muerte sin dolor, pero tenemos que entender que va mucho más allá de la muerte sin dolor. Podrá realizarse con la voluntad y previa autorización del usuario de los servicios o responsable del animal. Entonces, una inquietud frecuente, y de pronto a veces algunos propietarios o personas que están muy ligadas a este gremio dicen: venga, yo llevé mi animal donde el médico veterinario y sin preguntarme realizó el procedimiento. Vemos que eso no sería lo adecuado es que haya una conciliación, y aquí inclusive nos enfrentamos a un dilema grande, que es llegar a un consenso pragmático cuando hablamos de grupo. Muchas veces podemos tener una familia completa, papá a favor del procedimiento, mamá en contra del procedimiento. ¿Por qué? Porque el hijo está en contra del procedimiento. El hijo no alcanza a dimensionar la magnitud de lo que se va a hacer, y de alguna manera no han encontrado la forma para transmitirle el mensaje. El médico veterinario se para aquí en su estrado y dice: no, el animal tiene un tumor con varias metástasis. Hay una cronicidad que ya definitivamente, ¿entendió un niño de 3 años? No, es que el niño no entiende. No es el niño el que no entiende, es el médico veterinario el que no tiene capacidad de entenderse. No podemos estar delegándole la responsabilidad del entendimiento al otro. Tenemos que encontrar nosotros los mecanismos para ello. Y a mí me parece muy hermoso cuando la cirujana de mis hijos, porque ambos tuvieron procedimiento de extirpación de amígdalas, venían con un tema de cronicidad, y es un tema hereditario. Mi familia eso ha sido. Cuando se sentó la doctora con ellos a plantearles cómo era la cirugía, yo no podía creerlo. O sea, ella sacó una boquita y abrió aquí un muñeco y les mostraba: mira, y entramos por aquí, y aquí es donde tienes esto, pero entonces te vamos a dormir, tú no vas a sentir, y esto es, mire, decía, y este niño, mira el testimonio, y prendí una pantalla, el testimonio de un niño que decía: ay, antes me dolía y ya no me duele. Entonces ya había un escenario mucho más atractivo. Y incluyo ahí los 4 puntos claves que tienen que incluirse en un consentimiento informado: el procedimiento, los beneficios del procedimiento, los riesgos y las alternativas. Que mi hijo tuviera posibilidad inclusive de decir: no estoy de acuerdo, yo quiero seguir viviendo con las amígdalas inflamadas. Que inclusive, si eso es polémico, el procedimiento de extirpación de amígdalas ha sido muy polémico para muchas personas que están en esa área. Si eso es polémico para los que saben, ahora para una persona que está en un proceso de formación obviamente puede ser. Hay algo importante, y esto inclusive lo estaba planteando el doctor Leopoldo, que tiene que ver con que la eutanasia es un acto clínico. No podemos entender la eutanasia como una provocación de la muerte, no, es un acto clínico. Y aquí destaco en amarillo los puntos claves. Acto clínico quiere decir que supone un diagnóstico, no es simplemente que llegó: doctor, es que traigo mi perro, mi gato para la eutanasia. Perfecto. No.
No se dio el procedimiento de diagnóstico, historia clínica completa, razonamiento sobre situación actual del animal y el futuro inmediato que le espera. Efectuado por personal especializado, muchas veces en ciertos centros de zoonosis, cuando tenemos alta necesidad de hacer ciertos procedimientos, tenemos un profesional apoyado por algunas personas técnicas, pero finalmente y ante el ejercicio profesional es el profesional el que está dando, el que debe responder por todo lo que se está haciendo. Puede tener todo el apoyo del mundo. Este león lo mencionamos esta mañana, ¿se acuerdan los que estaban? Hablamos de Tyson esta mañana. Entonces les conté un poco el tema de Tyson y cómo Tyson había terminado en un procedimiento de eutanasia. Y cómo después del procedimiento de eutanasia empiezo a recibir llamadas y me dicen, venga, me vendí una garra, me vendí un pedacito de la cola, a cómo me vendí un colmillo, es que quiero hacer un llavero, etcétera, etcétera. Y que es un tema que definitivamente nos generó angustia y tuvimos que exigirle a la empresa que hacía la incineración que nos certificara que se había incinerado, porque yo no quería imaginarme que el animal hubiera quedado repartido en diferentes puntos. Voy a pasar algunas diapositivas un poco rápidas, como les digo, no era una presentación que estuviera preparada para el tiempo que tenemos, pero voy a tratar de pasar algunos puntos rápidos. La eutanasia, y esto es bien importante, en animales sanos es una práctica frecuente y por lo general provoca un impacto psicológico muy grande en los profesionales. Cuando estamos hablando de One Health, cuando estamos hablando de One Welfare, como una alianza que se ha ido fortaleciendo cada vez más, tener este punto, que muchas veces se ha criticado a algunos centros de zoonosis porque tienen que realizar procedimientos, y aquí hay que pensar algo, hay que privilegiar el bienestar de una minoría a veces, sacrificando a otros número de animales. Hay que buscar el bienestar de todos, pero cuando todos no pueden estar bien, hay que entrar a sacrificar. Un punto que nosotros tuvimos complejo en La Perla, en Medellín, era que muchas veces los perros que eran sometidos a pelea de perros, los potencialmente peligrosos, que frente a la ley yo también tengo mis reservas, esos potencialmente peligrosos, cuando entraba la autoridad ambiental, le quitaban los animales, los llevaba para La Perla, esos animales tenían que quedar en una sola celda, cuando normalmente en esas celdas se acomodan 5 a 10 animales. ¿Por qué? Porque eran agresivos y peligrosos. O sea, no recuerdo el título exacto, pero va por esa línea. ¿Qué? Construcción de un animal peligroso. Ahí lo vamos a tener perfecto. Y es parte de lo que estábamos viviendo. Entonces, como alternativa está el sacrificio de ese animal, o el sacrificio, la eutanasia de ese animal. Pero por otro lado empezamos a analizar con algunas empresas de vigilancia si podían recibirlo y utilizarlo. Hay animales que están en contacto con el público y otros no están en contacto. Por ejemplo, para acercamiento perimetral se pudieron empezar a utilizar, y se hizo un ejercicio bien bonito con estas empresas. Si un ser puede sufrir, no hay ninguna justificación para ignorar su sufrimiento, es parte de lo que tenemos con el tema de Peter Singer, y Martha Nussbaum también ha trabajado mucho a favor de este tema y entendiendo un poco lo que es el sufrimiento, la integridad. Esto es bien importante. Un análisis bioético del proceso de toma de decisiones frente al dilema de la eutanasia en animales, que incluye las diferencias críticas entre actores implicados, aportaría elementos para comprender las prioridades para cada uno y definir opciones acertadas de solución. ¿A qué se refiere? Que tenemos que entrar a hacer ese consenso y vamos a tener diferencias, y diferencias significativas. Y el tema no solamente se relaciona con animales, con las personas en el día a día también lo vemos. Les contaba que hace poco tuvimos a mi papá en cuidados especiales y en cuidados intensivos, y hubo un momento que como familia nos tuvimos que sentar a analizar el tema. Venga, ¿qué vamos a hacer? Porque el médico nos dijo, es bueno que empiecen a hablar esto. Mi hermano estaba en Canadá y mi hermano dijo, venga, yo no estoy de acuerdo, esperemos. Le decía a mi hermana, que estaba bien angustiada, le decía, pero esperemos que si nosotros aquí localmente ya venimos esperando y usted hace 7 años no viene a visitarlo. Fue un tema familiar durísimo y él se vino al otro día. O sea, fue un tema que nos apoyó mucho y obviamente entendimos que el dolor y el dolor del hijo se vive distinto.
Hay poca capacitación a los profesionales para comunicar las malas noticias y brindar apoyo al propietario. Y este es un tema, esto lo trabajé en parte dentro de mi tesis de doctorado en la Universidad del Bosque. Tenemos, y dentro de los expedientes que nos llegan al Tribunal de Ética, nos han llegado casos como, venga, es que primero no me preguntaron que iba a realizar el procedimiento, y lo otro es, señora, usted la que trae ese perro tan grave, venga que le vamos a hacer ya la eutanasia. La señora decía, pero me van a hacer de la eutanasia, le van a hacer la eutanasia al perro, que toda la gente que estaba en la sala de espera se enteró, todos llegan y quieren mirar, a todos los dejaron entrar a la sala, todos llegaron preguntando a la señora, ¿y usted lo quería mucho? Pues por Dios, tenemos que ser un poquito más cuidadosos y entender cuáles son inclusive las fases del duelo. Y en eso, realmente, es poca la capacitación que nos dan. Yo esto se lo escuché tal vez por primera vez a Néstor. Estábamos hablando esta mañana del evento en el 2004 que hubo aquí en Cali, que vino Luis Carlos Sarmiento, que vino, y algunos eventos en los que compartí con Néstor, y con Néstor empecé de alguna manera a entender un poco la dimensión de estos puntos, de ese diálogo, de esa comunicación y cómo realmente nosotros no hemos sido bien capacitados. Una comunicación inadecuada lleva a que los propietarios experimenten confusión, angustia y resentimiento. Si no le decimos de manera adecuada al propietario qué vamos a hacer, qué podría esperar, y voy a confesarme, después de 5 años en el ejercicio de la medicina veterinaria ya no se puede denunciar por un hecho que haya ocurrido hace más de 5 años. Desde la justicia civil hace 20 años. Lo que les voy a contar lo hice yo en 1997. ¿Cuántos años han pasado? 22. Estamos salvados. Muy bien. Yo estaba recién salido de la universidad, no tenía mucha cercanía a la clínica de pequeños, y me llevaron, yo estaba haciendo el turno, que es el turno típico que cogemos los novatos, de las 5 de la tarde hasta las 2 de la mañana, con una advertencia, entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana yo estaba solo en una clínica veterinaria en el centro de Medellín, por la Avenida Oriental, los que conocen, solo. Entonces llegaban las personas, yo abría aquí con un botoncito, entraban, cerraban esta puerta, entonces ya podían pasar la otra puerta, y era un sistema como de control que se manejaba, y me llevaron un gatico que estaba absolutamente deprimido, muy mal, era un gatico recién nacido, y yo vi que el animal tenía sufrimiento, dolor, etcétera, y yo dije, no, venga, administrémosle la eutanasia. ¿Cuántos llevan eso? Administremos la eutanasia. La eutanasia es sin dolor, es un proceso tranquilo, etcétera. Perfecto. Digamos que hasta ahí la teoría va muy bien. Me entregué el gatico, yo me metía solo al quirófano, ellos tenían que salir a la sala de espera y quedaban encerrados de lado a lado. No me quiero imaginar un incendio, pero bueno. Me entregan el gatico, yo me meto al quirófano, solo. Y empiezo a tratar de canular la vena, a coger la vena para poner el medicamento. Empieza a animar. No, era un gatico tan pequeño, yo no era capaz de coger la vena. Pero realmente era un reto que tenía y me quedaba difícil. Al rato ellos empezaron a tocar y dijo, doctor, usted dijo que era sin dolor, el animal que le pasa no había llorado así en todo este tiempo. No, es sin dolor, es sin dolor. Finalmente, metí el medicamento, yo dije, no, le voy a coger el corazón directamente. Era tan pequeño el gatico. Empiezo a cogerle el corazón, no era capaz, o sea, yo ya estaba nervioso, ya estaba angustiado, no era capaz de cogerle el corazón. Le llené los pulmones de tiopental, de pentobarbital, se los llené completamente. Yo creo que ese animal murió más bien. O sea, fue tal la situación, y al final cuando salían de ellos me decían, oiga, pero usted nos dijo que no iba a sufrir, el animal sufrió mucho. Al otro día el propietario de la clínica, el del almacén, me decía, oye, usted se gastó ¿cuántos centímetros en ese gato? Era un gato pequeño, o sea, ni que se los hubiera metido vía oral y pues, más o menos. Muy bien. Si la noticia que se entrega con veracidad, tacto y sutileza, lo más probable es que conduzca a resultados positivos en el proceso de toma de decisiones. He tenido la oportunidad de visitar varias clínicas veterinarias en diferentes partes del mundo. Estuve en la Universidad de Buenos Aires o en Sao Paulo. Me pareció muy bonito que había un sitio con diferentes figuras asociadas a temas religiosos. Estaba un Buda, había un Cristo, estaba el Corán, y lo tenían ya como adecuado para eso. Y era una especie de salita para que las personas entraran allá y si era familia tomaran decisiones de manera tranquila y no ocurriera como ocurre en muchas clínicas que están atendiendo al animal
y dice, no estamos tomando decisiones, y dice el administrador de la clínica, no, pero rápido, porque hay gente esperando, rápido. Y hay que entender que los tiempos son distintos, los tiempos son distintos. Razones para la eutanasia en animales de compañía, aquí tendríamos entonces la senilidad como un argumento, y hay que entender algo, la senilidad no es vejez, senilidad no es edad avanzada, senilidad es un deterioro multisistémico asociado a la edad, porque muchas veces dicen, no, es que ya está muy viejo, no, aquí no hay temas de vejez, eso no es un argumento válido para la eutanasia, tiene que haber un deterioro multisistémico, enfermedades terminales, trauma, politrauma, problemas comportamentales y animales que impactan negativamente la salud pública, que podemos tener entonces como argumento para la eutanasia. Este ejercicio lo hicieron en Inglaterra, miremos que aquí hay un análisis muy interesante. La razón principal para eutanasia en Inglaterra fue senilidad, 59%, tanto en gatos como en perros, 50%, 59%. Una pregunta, si hacemos ese ejercicio en Colombia, ¿cuál sería la causa principal? ¿La senilidad, un deterioro multisistémico en edad avanzada? ¿O creen ustedes que sería otra la causa? Ese ejercicio lo hicimos, les voy a mostrar los resultados. Tenemos entonces, y ver, aquí ya empezamos a ver diferencias. Cogimos, en la anterior en Inglaterra, el ejercicio lo hicieron con 478 historias clínicas y 385. Nosotros lo hicimos con 1.277 historias clínicas entre gatos y perros, o sea que digamos hay una muestra importante. En el tema de los perros, la principal causa fue enfermedad terminal, y esto podría ser discutido desde monos, primates, o también estamos incorporando ahí a felinos, etc. En ese caso, analizamos 557 procedimientos de eutanasia, y para el caso de las aves, 233 politraumatismo, para el caso de los reptiles, enfermedad grave terminal, y en el caso de los mamíferos, politraumatismo. Y hay que entender cómo eran estos procedimientos. No eran animales que estaban con un seguimiento clínico de largo plazo, sino que muchos ya llegaban en condiciones muy graves como producto de ese tráfico ilegal. Muchos animales de estos habían sido tratados de capturar en escenarios naturales, y ahí los habían aporreado, los habían herido, etcétera, etcétera. De igual manera tenemos razones para administrar el procedimiento de eutanasia en grupos, y ahí tendríamos animales callejeros cuando existen recursos insuficientes para proporcionar una calidad de vida razonable, sino muchas veces se le exige, y se le exige en este caso a los municipios, venga, tiene que recoger todos los perros, tiene que recoger todos los gatos de la calle, pero si uno los recoge y las condiciones que tienen no son mejores que las de afuera, habría que entrar a analizar entonces bien. Vamos bien. Muy bien. Animales en experimentación, también muchas veces incluye el tema de animales en experimentación, cuando han sido inoculados con agentes patógenos a nivel de laboratorio. Pensar en que el animal va a salir a un ambiente ya externo puede poner en riesgo al resto de animales, entonces administrar el procedimiento de la eutanasia puede ser adecuado. Miremos, quiero dejar esta, sí, es muy importante. Aquí tenemos estas 4 etapas que se pueden dar, porque no necesariamente se tiene que cumplir con esas 4 etapas de manera estricta, pero esas 4 etapas que hacen parte de ese proceso que viven tanto propietarios e inclusive profesionales alrededor del tema. Por ejemplo, atropellan un animal, sale el propietario y dice lo atropellaron, ¿cuánto tiempo tenemos? 1. Bueno, versión corta. Y pasa por esto, anticipatorio, crisis, pena y reconstrucción. ¿Qué quiere decir? Lo primero es, se va a morir, el animal está vivo. Crisis, no puede ser, se murió, y empieza temas inclusive de echarle la culpa, fue culpa tuya, no fue culpa mía, etc. Ya después dice, no quiero volver a tener un perro en la vida, la pena. Ya después empieza la reconstrucción, ay,
No, pero igual era chévere, tengamos otro perro. Entonces ahí empieza un tema de reconstrucción. Y tendríamos entonces el tema del tiempo y cómo en la toma de decisiones se dan este tipo de procesos. Hay algo que queremos estimular desde el Convescol, desde el Consejo Profesional, que es la toma de decisiones en grupo. Eso trae ventajas cuando las tomas de decisiones son en grupos, y también puede haber ciertas desventajas. Muy bien. Muy bien, excelente. Y voy a dejar esto como hecho anecdótico. Les contaba la historia de Tyson. En el tema de Tyson, por ejemplo, se le tuvo que administrar el procedimiento a Tyson y empiezan los periódicos a reportar todo en el minuto. ¡Tran! Resulta que Tyson en ese último momento llegó porque tenía un dedito necrosado, lo trajeron del Socreal a los Caimanes. Entonces nos piden que miráramos el dedito. Cuando llegó allá estaba totalmente emaciado, flaco, pues como dirían las abuelitas, está acabada. Y entonces tuvimos que analizarlo y a nivel de quirófano nos dimos cuenta que tenía el tumor que ya habíamos hablado esta mañana. Esto es lo que reporta el periódico. Entonces Tyson llegó en la mañana por un hielo, decían los periódicos, por un hielo. Y a Tyson se le administra la eutanasia por esto. Miremos los comentarios que hace la gente, sin tratar de meternos en temas políticos, pero a mí me gusta y lo dejé como hecho anecdótico. Miremos, por ejemplo, está escrito de manera: a veces hay que tomar la vida con tranquilidad. Este león no bebía alcohol y murió por un cáncer de hígado. Cuando se tiene un vicio no siempre aplica que mueras a raíz del vicio. Esa es la que le deberían poner a Lurigur. Listo, miremos otra, por ejemplo, y es bien interesante esta que sigue. La verdad, esto parece algo diferente. ¿Por qué una cirugía de dedos tendría una laparotomía asociada? O sea, fueron más allá. En medicina humana, si la persona entra para que le miren un dedo, no le van a mirar más. Ya después tendrán que remitirlo al especialista en hígado y al especialista. Aquí nosotros tenemos un animal anestesiado que quisimos evaluarlo y fue donde encontramos todo esto. Entonces dice, venga, se le administró el procedimiento de eutanasia. ¿Y quién autorizó? El animal puede autorizarlo. Se ve que es un médico el que estaba emitiendo. Y en estos casos, ¿a quién le piden el consentimiento informado? Lo hubieran dejado morir séptico debido a la infección. Muy bien. Y hay temas de la Asociación Americana que es bien interesante, pero quiero dejar esto. En Estados Unidos, dentro de los requisitos que hay para el procedimiento de eutanasia, aplica este último. Y vea qué bonito. En caso de que el animal tenga una disposición inadecuada, o sea, lo echaron por el chut de la basura, y después llega un animal predador que sea seguro para consumo por parte de predadores y carroñeros. O sea, piensan inclusive en el animal en caso de que el ciclo no sea a través de una empresa oficial, y me parece bien interesante. Muy bien, aquí teníamos temas humanitarios, y aquí, esto quiero dejar el tema del lenguaje, que esto sí fue parte de la tesis de doctorado, en la parte emocional, cómo las mujeres y los hombres manejan la diferencia, y los estudiantes. Cuando el estudiante está empezando, primer semestre, es mucho más sensible al dolor, es mucho más sensible al sufrimiento del animal, y esa sensibilidad tristemente la vamos perdiendo. Hubo diferencias significativas entre hombres y mujeres. Las estudiantes, las mujeres, mantienen nivel alto de empatía emocional con los animales. Esta mañana que estábamos hablando del botox en la cara y cómo puede dificultar eso la empatía, aquí tenemos una evidencia más. Mientras avanza el nivel de estudios, hay inferiores niveles de sensibilidad frente al dolor de los animales. Y seguía a pie para la conferencia del 5º Simposio Internacional. Muy bien. Listo. Muchísimas gracias para todos. La razón por la cual propuse esta temática es porque quiero tomar como referencia algo que a mí una vez escuché. Y es que no necesariamente un ortopedista va a atender mejor a un paciente por haber tenido él una fractura. Es posible que si el cirujano ortopedista alguna vez tuvo una fractura, pueda tener experiencias que lo hacen comprender diferente la situación. Pero no necesariamente para ser un buen ortopedista tiene que fracturarse. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque cuando se habla de cuidado en animales, especialmente cuando hablamos de animales callejeros, animales ferales o en general el cuidado de los animales, hay discusiones muy acaloradas porque hay personas que nos descalifican o descalifican a cualquier otra persona que no actúa como ella al momento de cuidar. Dicho de otra manera, si de pronto usted, por ser veterinario, una persona evalúa que por no dedicarle 24 horas al día, todos los días de la semana, a cuidar de los animales, no es lo profesional, significa que ella tiene una percepción que es muy particular, pero que no necesariamente es correcta. Entonces, cuando se habla de la dimensión ética y espiritual del cuidado es porque hablar de cuidado significa simplemente porque yo cuide
Y el hecho de que yo cuide significa que está bien hecho. Perdón la cantidad de palabras, pero ya voy a explicar. La razón de colocar estos dos conceptos de ética y de espiritualidad es porque el cuidar es un elemento que es muy relevante para la sociedad. Desde los griegos, cuidar de otros es una virtud. Pero además, normalmente se esperaría que quien cuida tiene una especial sensibilidad. Y porque además el cuidar puede significar un proyecto de vida. Puede ser parte de algo muy importante para una comunidad o para una persona. Solo que el cómo se cuida es lo que tenemos que discutir, como sociedad. Y porque en el tema del cuidado animal se presentan muchos problemas de conflictos y de dilemas entre profesionales, entre entidades, entre organizaciones civiles. Y ese es un tema que me parece muy relevante, y más en un tema de tenencia responsable. Porque hay diferentes percepciones respecto del cuidado. Entonces, quise empezar haciendo 4 mini talleres, y para eso voy a pedirles un favor muy grande. Tienen que ponerse de pie, y es muy importante, créanme, tiene que por lo menos buscar a 5 personas que no conozca y saludarlas. Y hacer un grupo con esas 5 personas. Se van juntando los que no se conocen y van formando un grupo. Y va a ser importante que nos quedemos de pie. Les agradezco a todos los que están participando. Perdón que queden un poquito incómodos, pero vamos a hacer grupitos, no importa que queden 4, no hay problema. Gracias por ser tan eficientes en cumplir las recomendaciones, pero pueden ser grupos de 5 o 6, no hay problema. Lo importante es que sean grupos, eso es muy importante. Que no se quede solito o en grupos pequeños, sino que sea un grupo grande. Y vamos a hacer un comentario relacionado con compartir opiniones, creencias, argumentos sobre 3 preguntas fundamentales para poder continuar sobre este título de la charla, que a mí me pareció sugestivo, pero que incluso pensé, para muchas personas puede ser incluso como desestimulante, como terminar a hablar de dimensión espiritual en temas técnicos, pero es muy importante. Yo sé que muchos alumnistas tendrían la ceja levantada y estarían descalificándome en este momento, porque en el ámbito de la salud pública hay tendencias y corrientes, pero va a ser muy importante ya entender por qué. Primera pregunta, son 3 preguntas que van a compartir. La primera de ellas, una expresión que aprendí en el programa de posgrado de la Universidad de Bosque, de la cual también es el doctor Santiago egresado, y es el concepto del viviente no humano. Y el viviente no humano es todo lo vivo que no es humano. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo definiría usted su relación con ese otro que es un no viviente, que es un viviente no humano? Y la razón de esa pregunta es porque para mí, por lo menos así lo es, la ética tiene que ver con la reflexión filosófica de cómo nos relacionamos con el otro. Solo que ese otro puede ser otra persona, ese otro puede ser un animal, y ese otro puede ser cualquier expresión de la naturaleza, que es viviente, no humano. Entonces, primera pregunta, por ahora va a pensar, acompañen, confíen en el proceso. Entonces van a pensar, ¿cómo es mi relación con lo viviente no humano? ¿Cómo la describiría yo? Porque en ese momento en que lo comienzan a pensar, estamos filosofando. Están siendo invitados a ser parte de un gran conglomerado ético. Y al ser un grupo social multinacional, entonces es una reflexión muy interesante. Entonces primero va a pensar, ¿cómo definiría yo mi relación con lo otro? Viviente, no humano. ¿Listo? Primera pregunta. Y puse algunas imágenes alegóricas en el sentido de la problemática que tenemos con nuestras abejitas, el problema con los anfibios, todo, con lo viviente no humano. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Segunda pregunta de nuestro ejercicio. Imagínense que viene un niño de 7 años y le pregunta, doctora Clau, ¿cuál es tu filosofía de vida? Es una pregunta que no es fácil, para nada. Entonces, para que yo empiece a pensar en eso, este niño de 7 años, al cual yo lo voy a contestar imaginariamente, él me está preguntando sobre mis creencias, sobre mis costumbres, sobre mis puntos de vista, sobre aquello que yo valoro, sobre mis principios. ¿De acuerdo? Y cuando pensamos en la filosofía de vida, es como si uno viera la vida a través de gafas, como en mi caso.
Uno se pone las gafas de hombre, de bogotano, de colombiano, latinoamericano, tenemos mexicano, argentino, no llegó la chilena, tenemos paisas, bogotanos, caleños, entonces uno ve la vida de diferentes formas. Pero esa pregunta es muy importante, pero le invito a que piense en lo siguiente para que le ayude a la respuesta. ¿Qué cosas en la vida cotidiana usted no negocia? Usted dice, me pueden matar, pero no, eso no lo negocio. Eso para mí es un principio. Mate. No. ¿Vamos bien? Entonces, la primera es, voy a reflexionar sobre cómo es mi relación con lo otro, con lo viviente, no humano. Especialmente, en general. Y lo segundo es, mi filosofía de vida. ¿Cuál es mi filosofía de vida? Y esa pregunta se reduce, en el buen sentido, a esta última y final. ¿Cuál sería mi filosofía de trabajo con los animales, su entorno y los humanos con quienes convivo? De eso se trata, si bien entiendo yo, este maravilloso congreso con el enfoque que ha sido dado. Porque aquí me permito no estar de acuerdo con el doctor Leopoldo porque hay diferentes enfoques de una salud y un bienestar, diferentes. Y lo más valioso de su propuesta es que miremos esas diferentes propuestas. Debemos estar muy bien informados para tomar decisiones informadas. Hay múltiples posturas y podemos no estar de acuerdo, pero eso no significa que nos tenemos que matar ni volvernos enemigos, simplemente no estamos de acuerdo. Pero la primera pregunta, mi relación con lo otro, la segunda pregunta, mi filosofía de vida, se traduce aquí. ¿Y saben por qué? Porque yo he tenido que vivir, por desgracia, en América Latina, muchos funcionarios de salud pública veterinaria que viven una vida trabajando con animales y salen del trabajo y son otras personas. Para trabajar en esas entidades de salud pública se transforman en seres humanos diferentes a los que ellos son en su vida normal. Les da pena que su hijo sepa que él sale a la calle a capturar animales y matarlos. Les da vergüenza. Y eso es terrible. Es terrible que un ser humano tenga que tener esa disonancia cognitiva entre ser una persona cuando trabaja con los animales, o porque los maltrata, o porque los mata, o porque los mal maneja, y otra vida diferente con su familia, en donde le da pena decir que trabaja de esa manera. No quiere que sepan que trabaja de esa manera. Yo atendí y formé funcionarios en el Brasil que llevan 40 años de experiencia así, maltratando animales. Y lo peor, sus jefes, que eran colegas míos, jamás los capacitaron. Lloraban diciendo, yo no sabía lo que usted me está contando. Yo no sabía la forma que usted me enseñó para manejar los animales. No sabía. Y era verdad, no sabía. Nunca le habían dicho. Entonces, si se dan cuenta, esas tres preguntas no son fáciles. Y no son fáciles porque agradezco muchísimo la conferencia del doctor Leopoldo, porque estoy casi en contravía de todo lo que dijo, pero es porque esto que está pasando aquí es lo que él propuso con su charla desde mi comprensión. Desde algunas posturas de la salud pública, la propuesta es animales o personas. Y yo puedo demostrar con fotografías y con argumentos cosas terribles de los animales. Y desvirtuar cualquier iniciativa humanitaria que intente trabajarlos de forma distinta. Pero la propuesta de esta fotografía es esta. ¿Será que tenemos que pensar siempre la relación con los animales en el o, ellos o nosotros? ¿Será que siempre estamos en situación límite, en donde son ellos o nosotros? Y pienso que una salud y un bienestar no tiene ese planteamiento filosófico, esa es mi comprensión. Y hay un histórico conceptual en el desarrollo de ambos conceptos, muy importante. Entonces, en ese contexto, y antes de que todos se me sientan porque están cansados de estar de pie, pero es para que la última charla tengo que activarlos, vamos a colocarnos de pie de nuevo. Y antes de iniciar nuestro trabajo intelectual, es muy importante un ejercicio que es algo aparentemente tonto, pero que produce un cambio fisiológico real. Con gentileza, con mucho respeto y hasta el límite ético permitido, va a abrazar a sus compañeros. Un abrazo muy largo y las dimensiones del cuidado. Pero para poder hacer eso, tenemos que partir de esa pregunta. ¿Qué nos anima a nosotros, los que estamos en este auditorio? ¿Cuál es el marco filosófico, ético, político, social, que significa trabajar con animales? Entonces regálenme 2 minutos 42 segundos
para que compartan sus respuestas. Por favor, hagámoslo. Bien, muchas gracias. Vamos concluyendo. 30 segundos para concluir. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Perdón que los interrumpa. Bien, aprovechando varias invitaciones que nos hizo el doctor Stoll a revisar varios documentos muy importantes, además de agradecer la cantidad de información que compartió, yo quisiera invitarles en ese mismo espíritu que nos convocaba el doctor Stoll a revisar mucha literatura y páginas web, a que normalmente para que esta discusión sea más rica, más argumentada, más fortalecida desde el punto de vista racional y argumentativo, es que todos los que estamos en esta sala, al desear trabajar con animales y en esta reflexión de cómo cuidarlos, deberíamos tener mínimo una información básica en estas corrientes de la ética. La ética es una sola, pero cuando a mí me interesa la dignidad humana, estoy más pensado en una ética más antropocéntrica. Pero resulta que en este caso, al trabajar directamente con los animales, tenemos una responsabilidad enorme de culturizarnos, de informarnos, de leer sobre estas dimensiones de la ética. Es decir, si yo soy, sea profesional o de cualquier área, o sea una persona que trabaja con los animales, debería tener una formación mínima en esas tres dimensiones de la ética, es decir, la ética animal,
la ética ambiental o ecoética y la ética de la agricultura y la alimentación. Desde mi perspectiva, estas tres corrientes de ética me permitirían tener una argumentación mucho más robusta en torno a aquello que yo considero pertinente en torno a los animales, especialmente relacionado con su cuidado. Entonces vamos a hacer una pequeña aproximación. Hay varios autores vivos, contemporáneos, muy interesantes. Me encanta muchísimo la doctora Martha Nussbaum, además de que ha escrito sobre los animales. Ella como filósofa es una persona supremamente interesante. De hecho fue la primera que empezó a hablar sobre las capacidades en los animales como una forma de entenderlos, porque ellos siempre han tenido capacidades que solo hasta ahora las ciencias del comportamiento, las ciencias del bienestar animal han puesto en evidencia, y siempre tuvieron. Entre ellas la teología cognitiva y todas las capacidades de cognición que tienen los animales hoy en día. Pero yo tuve el privilegio de trabajar con este filósofo de Malasia, el doctor Raymond Anthony, y su definición de ética animal me gusta mucho, por eso la traje, pero además porque me da pie a lo que queremos trabajar hoy, que es el tema de la ética del cuidado. Entonces permítame que se los lea. Para él la ética animal es el estudio del comportamiento ético en la medida en que se aplica al tratamiento de animales no humanos en las diferentes relaciones entre seres humanos y animales. De hecho, la charla de esta mañana del doctor Santiago, que me hubiera encantado escuchar, que tenía la esperanza de escuchar lo que venía esta mañana, es esa relación entre humanos y no humanos. Si el foco de esta relación es el tratamiento ético, sería si están adaptados y felices y bien cuidados, si tienen una forma de vida digna y si no son muertos de una forma injusta o innecesaria. Y recuerden, es un lenguaje filosófico. Muchas de las palabras incluso pueden ser discutibles, como dignidad, como felicidad, pero más allá de que discutamos esto, que tiene suficientes argumentos para demostrar que es posible aplicarlo a los animales, lo que me interesa es este aspecto del bien cuidados. Porque entonces nos acercamos al cuidado. Y sin duda, y aquí en Colombia tenemos una escuela importante en toda América Latina, que es la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Bogotá, y es que cuidar es un tema muy complejo. Y quienes de alguna manera a nivel profesional se dedican a eso, sin duda son las enfermeras y enfermeros. Ellos cuidan. Mientras que el médico levita con su estetoscopio, ellos tienen que limpiar popó y chichi, y escopitajos y sudor. Cuidan. Entonces es muy interesante. Tienen trabajos hechos en Colombia fascinantes en todas las dimensiones del cuidado. Y ese trabajo fue precioso, se lo recomiendo, se consigue en la librería de la Universidad Javeriana. Es una aproximación multidisciplinaria sobre cómo educar en el cuidado de la compasión desde la ética. El cuidado del espíritu, que es lo que vamos a hablar al final, el cuidado del cuerpo, el cuidado de la palabra, el cuidado del intelecto, y me encantó la primera frase que nos invitó a reflexionar sobre el poder de la palabra, gracias Santiago, y cómo las palabras dan vida a muerte. Del intelecto, de las relaciones, aquí en este caso la relación con lo otro que no es humano, de la cultura, del entorno, de las sociedades y la compasión. Y sin duda, un filósofo vivo que les invito a que conozcan y exploren es el doctor Francesc Torralba, un catalán, que ha trabajado muchísimo en la ética del cuidado. De hecho, su primera publicación fue entender un poco la antropología del cuidado. ¿Cómo es que las culturas hemos cuidado? Porque, bueno, repito, para los griegos, cuidar es una virtud. Quien cuida de otros es virtuoso. Una persona, una comunidad que es capaz de cuidar sin restricción a otro ser vivo no humano, se esperaría, lo haría con otro humano. Tiene la sensibilidad, la empatía y la compasión suficiente para que con certeza pueda cuidar de otro ser que no sea, que sea humano, por supuesto. Y un segundo autor que me encanta, que les invito, ambos son iberoamericanos, aunque no hablen uno catalán, el otro portugués, pero que es muy importante porque ya el enfoque de Leonardo Boff es entender que no es solamente cuidar del animal, es cuando yo cuido del animal estoy inmerso en un entorno y por lo tanto mi cuidado de los animales es del entorno, porque es que el animal no está aislado, el animal hace parte de alguna manera, así sea callejero, así sea de la cuadra o del barrio, él hace parte de un entorno y eso tiene una implicación social muy importante. Y hay experiencias exitosas en América Latina y otras no, del animal comunitario, que tiene tanta controversia. Y entonces, vayamos a lo aplicado, que cuidar. Ya lo mencionó el doctor Stoll, lo mencionó también la doctora Claudia, acerca del tema de cómo puedo yo
dar cuenta de ese cuidado, porque cuando yo quiero cuidar, sin duda está relacionado con promover su bienestar. Entonces la razón por la cual lo puse en inglés es porque hay mucha controversia, aunque siguen estando vigentes las 5 libertades, hay mucha controversia, incluso han salido artículos que ya no deberíamos hablar de las libertades, sino entonces de las provisiones. El doctor Stoll propuso el concepto de necesidades, todo eso está inmerso. Y concuerdo con la doctora, desde la Escuela de Nueva Zelanda, con el doctor David Melio, surge el concepto de los dominios. Y todo es lo mismo. Lo más fascinante es que todo lo mismo. Hay como 80 y pico definiciones de bienestar animal y todas son buenas, porque es un proceso dinámico, multidisciplinario, multidimensional. ¿Por qué estoy colocando estos conceptos para poder llegar a el cuidado? Porque sin duda, y ahí comparto absolutamente con el doctor Leopoldo, acerca de que un criterio y concepto muy práctico para promover el bienestar en el sentido de cómo cuidamos a estos seres, especialmente aquellos que son vulnerables, que son los callejeros, los ferales, que están en albergues, en centros de control animal, en centros de control antirrábico, que son animales que están, entre comillas, institucionalizados, requieren un cuidado mayor. Y es pensar en las necesidades. Y lo fascinante, hable usted de provisiones, hable usted de necesidades, hable usted de libertades, hable usted de dominios, es lo mismo dicho de diferentes formas. Es lo mismo dicho de diferentes formas. Porque si yo entro en el dominio de lo nutricional, entonces yo puedo hablar de la libertad, de hambre, de sed, o puedo hablar de que tengo que dar una nutrición, que es una provisión, una nutrición adecuada a su estado fisiológico, a su actividad zootécnica, fresca, adecuada, a libre disposición. Yo, para cada una de esas dimensiones que Carlos están viendo, yo podría proponer cosas simples. Pero puede parecer tonto, y aunque el concepto de 5 libertades, o de las provisiones, o los dominios, esté presente en el ámbito académico o público, aún hay muchos animales que sus necesidades básicas no se satisfacen. Y además ha surgido un elemento, no por veterinario, esta mañana tuve el privilegio de conversar y discutir con el doctor Leopoldo acerca de si la ciencia del bienestar animal era únicamente de los veterinarios o no. Yo lo planteaba que me parecía que es multidisciplinario, no nos pertenece, nunca nos perteneció. El primer profesor ni siquiera fue veterinario en el mundo, que es el profesor Donald Bloom. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque no veterinarios, bueno, esta sí es veterinaria, pero ella, que fue la primera antes de que saliera la de gatos, propuso esta pirámide inspirada en la tradición de la psicología transpersonal de Abraham Maslow, que era el que hablaba de las pirámides de las necesidades. Pero aquí lo importante, y me devuelvo a la colega veterinaria, de hecho ella le colocó alegóricamente la Maslow, la jerarquía pero aquí colocó el miau, en vez de colocar Maslow, colocó el miau de Maslow. ¿Y cuáles eran las necesidades que ella planteaba para los gatos? Fisiológicas y de seguridad, eso es muy importante para los gatos. Y hay muchos problemas en el manejo ambiental para los gatos que garantizan esa zona de seguridad. Amor y pertenencia, necesidad de estima y autoactualización. Ya vamos a hablar un poquitico. Y esta propuesta por una psicóloga, miren ustedes la forma como ella lo clasificaba: necesidades biológicas, emocionales, sociales, de entrenamiento amable y cognitivas. Entonces, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque están los criterios, los conceptos que han ido evolucionando, se dicen de cosas diferentes de la misma manera, pero me parece importante que haya esa evolución. Pero aquí lo importante de mostrarles esto es que las personas se pueden indignar con nosotros o entre ellas, porque hay muchos conflictos entre organizaciones no gubernamentales de protección animal y entre proteccionistas y activistas. Son realmente peleas terribles entre ellos, a veces incluso físicas. Y es porque pareciera ser que cada persona tiene la verdad absoluta de cómo es lo correcto de cuidar, de cómo es lo correcto de educar, etcétera, etcétera. Y esto no está llegando a buen término, porque las personas seguimos peleando y los animales siguen pagando el precio de nuestras dificultades y diferencias. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Primero, es importante que cualquier persona que trabaje con animales haga un voto para poder hacer una primera reflexión, y es: ¿cómo es mi relación con lo otro viviendo? Luego, ¿cuál es la filosofía que anima el trabajo que yo tengo en mi organización, en mi entidad, en mi instituto, en mi institución, en la entidad oficial, privada o pública? ¿Qué es la filosofía? ¿Cuál es la que nos anima? ¿Somos proteccionistas? ¿Somos abolicionistas? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué incluso me indigno y peleo con otros? ¿Por qué juzgo a otros? ¿Por qué los ataco? ¿Cuál es la filosofía que hay detrás? Eso puede parecer tonto, pero es muy importante. Y lo segundo, antes de pelear acerca de la ideología que nos mueve,
¿será que realmente tengo la capacitación técnica para satisfacer las necesidades de esos animales a quien digo cuidar? Porque con frecuencia uno visita muchas entidades, ONGs e entidades públicas también, y los animales no están bien, no tienen sus necesidades básicas satisfechas, por lo tanto su bienestar está afectado. Y más que pelear es cómo transformamos esa realidad, porque son cosas súper simples, que parten primero de tener una postura filosófica, ideológica clara, y después tener una postura técnica competente, capacitada, porque es que pelear y criticar y juzgar es fácil, ¿no? Pero tengo los recursos de conocimiento y económicos y técnicos y de personal para cumplir lo que estoy diciendo. Soy proteccionista, bienestar, pero lo estoy cumpliendo, lo estoy pudiendo cumplir, eso es diferente. Entonces fíjense que esta reflexión que puede parecer teórica no lo es tanto. Y el mejor ejemplo es esto, por eso lo decía. Uno de los principales problemas que a nivel personal, yo hablo en primera persona, tengo el privilegio de conocer muchos albergues desde México para abajo. Un privilegio enorme, conocer la mayoría de países de América Latina y de conocer albergues en estos lugares. Y los problemas de manejo medioambiental son enormes. Falta de recursos, falta de diseño, falta de conocimiento, son cosas a veces tan simples como una simple caja de cartón en una gatería. Por poner un ejemplo así bien básico, que no estoy diciendo que sea la única solución, por supuesto. Entonces, esto lo sacaron dos entidades muy importantes norteamericanas, que es la Sociedad Americana de Practicantes de Medicina Felina y la Sociedad Internacional de Medicina Felina, en donde ellos plantean los 5 pilares que dan cuenta de las necesidades ambientales de los gatos. Y permítanme que se los lea. Es un artículo de 7 páginas que está disponible en la internet. Los invito, como nos hizo el doctor Leopoldo, a tener una gran cantidad de información que hay a disposición nuestra en la internet. Proporciona un lugar seguro. ¿Qué es un lugar seguro para un gato? No importa dónde esté. Un lugar en donde él pueda estar o encima de, o abajo de, o adentro de, o atrás de, en donde él, en su mente, en su cognición, se siente seguro e inaccesible. Es tan paradójico lo que estoy diciendo que a veces el gatito entra a una caja de cartón, se le ven las orejas, se le ve el dorso y él está feliz, tranquilo, está seguro. Él se siente seguro. Entonces, por eso lo colocan en primer lugar. Proporcionen un lugar seguro, no importa dónde esté el gato. Y cuando hay gaterías de más de un gato, esto hay problemas por montón. No hay nada peor para un gato que tener que compartir el espacio físico. Proporciona recursos ambientales clave en múltiples enclaves separados, es decir, los gatos precisan zonas, en plural, de alimentación, zonas de bebida, zonas de descanso, zonas plural de juego, en donde pueda comer, beber, dormir, sin que haya gatos que lo estén jodiendo, que lo estén molestando, que lo estén mortificando. Aunque por además fue maravilloso los videos que nos pasó la doctora Claudia, tanto la escena del asco en el gato como la escena de la sorpresa, si usted se sienta una horita a observar en una gatería a los gatos, va a encontrar de todo. Y va a encontrar gatos sufriendo, psicológicamente sufriendo, porque sus zonas no están adecuadas en el territorio. Proporciona la oportunidad para el comportamiento de juego y depredación, proporciona un contacto humano positivo, consistente y predecible, proporciona un ambiente que respete la importancia del sentido del olfato felino. Y eso es importante para cualquier animal en estado de colectividad que deseamos salga de la condición de institucionalidad en centros de albergue, centros de control animal, centros de zoonosis, y pueda llegar a una familia, porque nadie quiere adoptar animales poco sociables, miedosos, sucios ni agresivos. Y cuando a un gato se le mantiene 24 horas, 7 días a la semana en una jaula sin hacer nada, pues ese gato no es un buen animal de compañía. No está siendo preparado para ser adoptado. Y el trabajo comportamental en la mayoría de albergues, centros de control animal, ha sido olvidado, ha sido descuidado. Eso está cambiando favorablemente y muy rápidamente en América Latina, pero falta mucho por hacer. En ese orden de ideas y para concluir esta parte del cuidado, porque vamos desde lo filosófico y aparentemente teórico a algo concreto. Hay guías, hay herramientas para que yo pueda traducir mi anhelo de cuidar, mi anhelo de ayudar en cosas prácticas. Primero, porque están sustentadas ética y filosóficamente, e idealmente de forma legal, pero además cosas prácticas, operativas.
no importa que provengan de otras culturas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque esto proviene de Italia, de Teramo, Italia, y esto proviene de un grupo de profesionales médicos veterinarios de Norteamérica. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque más allá que sea aplicación exacta de eso, nos ofrecen herramientas conceptuales para que yo lo pueda aplicar. Y disculpen que esté en inglés. Pero lo que más me gusta de esta guía que sacó posteriormente la Sociedad de Prevención de la Crueldad Americana, de Prevención de la Crueldad Animal Americana, es porque colocan estas cosas que uno debe entender. Hay cosas que deben ser cambiadas en cualquier lugar donde hay un colectivo de perros y gatos. Hay cosas que deberían, hay cosas ideales y cosas que son inaceptables. Dicho de otra manera, ningún albergue, ningún colectivo de animales es perfecto. Ningún centro de bienestar animal es perfecto. Todos los lugares tienen cosas buenas y cosas a mejorar. Todos. Pero eso, si yo llego y lo juzgo con una tabla, no funciona. Yo debo entender el contexto de ese lugar. Yo debo entender el contexto de esa ONG, de esa entidad de protección animal, para trabajar en ese contexto, con personas, ambiente y animales, siempre de manera multidimensional. Y entonces vamos a hacer el taller final. ¿Por qué razón? Porque esto nos lleva a la dimensión espiritual y porque yo no puedo hablar de cuidar animales a nivel ético, a nivel espiritual, si no empiezo por cuidarme yo. Y tenemos muchos problemas de salud mental en las personas que cuidan animales. Eso es una verdad. Y eso habla de veterinarios y de no veterinarios. Es una realidad. Y el riesgo de suicidio es alto en estas personas, incluyendo. Por lo tanto, el que yo entienda que yo decidí éticamente, en una ética social que me hace que en mi proyecto de vida yo haya decidido cuidar de otros seres vivientes no humanos, implica que para poder hacerlo bien yo tengo que cuidarme. Y eso pasa por entender cuáles trastornos de salud me pueden afectar en ese ejercicio, en ese trabajo de cuidar a otros seres. Sin duda, además de los que yo estoy colocando aquí, uno de los más importantes es este, la fatiga compasional, que tiene dos acepciones principalmente. La primera de ellas es cuando usted ayuda y se cansa. Por ejemplo, tenemos mucha migración en nuestros países de hermanos de otros países. El ejemplo más reciente y más dramático, pues sin duda es Venezuela. Entonces yo lo utilizo como ejemplo con el mayor respeto, pero en transporte público en la ciudad de Bogotá y Transmilenio, porque no tenemos metro, y en un recorrido de 40 minutos uno puede escuchar a 7 venezolanos que suben a contar su triste historia. Entonces de pronto uno lleva el primer mes y uno sigue ayudando, pero después de 8 meses de escuchar todos los días la historia, la persona se agota, ya no es tan compasiva. Esa sería una forma de definir la fatiga compasional. La que nos interesa en este caso es esta definida por este famoso autor, que sería un estrés traumático secundario. Pero veamos un poco. También se le llama desgaste por empatía. Y la pregunta es, ¿cómo logramos salvar animales sin morir en el intento? Porque la fatiga por compasión es un problema serio. ¿Por qué? Porque permítanme, y vamos a ver dos definiciones del egoísmo. Puede tener 3 grandes grupos de síntomas. Las personas entran en un proceso complejo de estar reexperimentando una situación, porque la razón de llamarse estrés traumático secundario es porque las personas que ayudamos a otros seres vivientes víctimas del maltrato, del abuso, de la crueldad, significa que estamos cuidando de aquellos que sufrieron el estrés primario. El trauma primario lo recibieron ellos, fueron maltratados, física o psicológicamente. Yo los cuido, todos los días tengo que cuidarlos. Decidí hacerlo, es mi proyecto de vida. Al estar todos los días viendo lo más terrible de la conducta humana reflejada en los animales, yo comienzo a sufrir un estrés traumático secundario, que implica que yo reexperimente, es decir, permanentemente estoy recordando imágenes de situaciones terribles, animales quemados, apuñaleados, violados. Eso genera un estado emocional muy complejo. Segundo, comienzan las personas a alejarse, porque sienten que nadie más los comprende, sienten que nadie los apoya, nadie entiende lo que ellos hacen. Eso implica aislarse de amigos, de conocidos, de familia. Hay tanto por hacer que dejan de ir a reuniones. Es más, no vienen a estos cursos. Allá van a hablar mucha carreta, yo me quedo aquí y hago lo que de verdad hay que hacer, que es ayudar a los animales.
se aíslan y comienzan a haber un embotamiento psicológico y comienzan a tener estados de alerta o estados de tensión asociado a un estado de estrés traumático. Dicho de otra manera, reviven eventos con fuerte carga emocional, se distancian física y afectivamente de las personas y tienen un estado permanente de alerta y tensión. Ah, claro, esta presentación yo ya la dejé, está en PDF para los que estén interesados y que la organización pueda compartir, para que le interese. Hay agotamiento físico y mental, bajo rendimiento, sentimiento de culpa, pesadillas, mal humor, adopción de sufrimiento de animales o problemas como si fueran propios, abandono de su propia persona para ayudar a los animales, sentimiento de estar abrumado por tanto trabajo que atender, relaciones interpersonales afectadas, problemas de salud, pérdida de esperanza. Entonces, recuerden que si nuestro objetivo es ayudar a los animales, tenemos que ayudarnos primero a nosotros mismos para ser efectivos. A ellos no les servimos debilitados, neuróticos o agotados. Nos necesitan energetizados, sanos mental y emocionalmente y realizados. Por eso el propósito, por eso el significado. Yo decidí ser médico veterinario. Yo sé que en Colombia el médico gana 3 veces y el odontólogo 2 más que yo. Pero yo decidí ser médico veterinario. Amo lo que hago, me gusta lo que hago. Transformo mi sociedad. Y eso es muy importante, es un privilegio. El que gentilmente me inviten para mí es un privilegio. Poder compartir esto es un privilegio. Le da sentido. No estamos en este trabajo por amargura, por rabia o porque no hay alguien más que lo haga. Hemos elegido esta causa porque resuena con nuestras fibras emocionales, porque estamos convencidos de sus argumentos y finalmente lo compartimos con los demás. Es un reflejo de quienes somos. Y ojo, eso no solo lo pueden decir los proteccionistas, la mayoría de médicos veterinarios que por vocación decidimos ser, esto es lo que nos anima. Y cuando uno trabaja en salud pública, quienes tienen el privilegio y la formación en esto, hacen un trabajo excepcional, porque no solo cuidan de la salud de los animales, sino de las personas y del entorno. Seamos entonces los mejores embajadores de los animales, personas que conociendo sus limitaciones se entregan amorosa y cuidadosamente a la tarea de expandir la empatía desde nosotros hasta el resto de las especies con las que compartimos el planeta. Entonces, gracias por estar de pie, podemos sentarnos. Y en la recta final de esta charla, además de agradecerles aceptar ponerse de pie y hacerlo las actividades, estaría la dimensión espiritual. Y nuevamente recurrimos a la enfermería como un ejercicio. Porque es que muchos lugares donde hay colectivos de perros y de gatos, los médicos veterinarios brillan por su ausencia, porque no hay plata, porque a los veterinarios no les interesa ayudar a animales sin dueño, etc. Es más, en muchos centros de salud pública veterinaria, control animal, centros antirrábicos, a veces el veterinario va solo una vez por semana, o 2 veces a la semana. Y quienes atienden a los animales son personas que no son veterinarios o voluntarios. Por lo tanto, cualquier persona que quiera trabajar con los animales debe capacitarse. Ya tiene el compromiso psicológico, filosófico, maravilloso, puede que ya haya reflexionado sobre la dimensión espiritual de lo que hace. Pero no basta con decir yo amo a los animales. Por favor, que de esta charla por lo menos quede eso. No es suficiente decir que yo amo a los animales y los protejo. Eso puede ser solo palabras. Para poder transformar eso en realidad se necesita conocimiento técnico, gestión y administración del bienestar, trabajo técnico. Por fortuna, el compromiso, la compasión ya está y la empatía está, pero sin conocimiento y sin legalidad no estamos. Entonces hay mucha publicación al respecto en la parte humana. Mucha de esta información es perfectamente adaptable, pero hay mucha ya construida en el ámbito animal. Y en este momento les haría una pregunta fundamental. Y vaya pensando en su respuesta mientras paso algunas imágenes. Si alguien le preguntara en este momento a usted, ya no de 7 años, sino un adolescente, muy inquieto, sobre todo con tantas movilizaciones en América Latina, Bolivia, Chile, Colombia, con movilizaciones sociales muy importantes. Un adolescente viendo esta sociedad tan convulsionada le pregunta a usted, cuénteme, usted que trabaja con animales, la pregunta es fundamental, ¿los animales tienen alma? Piense tranquilamente su respuesta, porque ¿sabe qué? Usted no va a ser ni el primero ni el último humano que pregunta eso.
ni que reflexione sobre eso. Y demuestra. Hay un instituto de teología zoológica en Alemania. El director del primer centro de ética animal en Oxford, el doctor Andrew Lindsay, tiene una publicación traducida al español que es Teología y Animales. Hay libros para el gran público, incluso más un poco anecdóticos o un poco más serios, sobre los conceptos espirituales en los diferentes. Incluso el doctor, en el tiempo cortico que le dieron, pero gracias por haber compartido la mitad de su charla de eutanasia, nos contaba un poco de muchos elementos asociados a la muerte en animales y muchos de ellos en el sentido de sacrificio. Pero lo que hay sobre culturalmente religión, que no es lo mismo que espiritualidad, en torno a los animales es diverso y muy rico. Porque incluso desde los griegos se hablaba de que había un alma vegetativa, un alma sensitiva y un alma racional, en donde esta le correspondía a los vegetales, esta a los animales y esta solo a los humanos. Obviamente es un criterio antiguo y que ya ha sido desbordado, pero aquí lo importante es preguntarnos sobre eso, sobre esta dimensión espiritual. Y aquí hay libros de veterinarios y libros de otros profesionales que se han hecho la pregunta. No es un tema menor. Es un tema aplazado, sí, pero no es un tema menor. ¿Eso qué significa? ¿Que va a alterar la política pública? No, yo no estoy excluyendo nada, simplemente estamos ampliando la cosmovisión de la realidad de las personas y sus comunidades, de lo que representa para una persona que en su proyecto de vida sea dedicado a los animales, voluntariamente. Eso es muy importante, no se puede despreciar, no se puede minimizar. Y hay un documental que yo siempre recomiendo cuando me dan la oportunidad de hablar de estos temas, que es un documental que hizo la Deutsche Welle, en donde esta pregunta se le hacían a diferentes profesionales, doctores, postdoctores, gente del común, niños, y es precioso, invita a la reflexión, está muy bien hecho. Porque él no pretende dar una respuesta, pretende mostrar en dónde estamos frente a esa pregunta en Occidente. Y para quienes sean extranjeros o no vivan en Bogotá, les invito a que visiten el Museo del Oro en Bogotá, y cuando estén visitando el Museo del Oro, lean cómo nuestras comunidades amerindias veían a los animales. Así como hay culturas amerindias que eran terriblemente maltratantes, hay otras comunidades que tenían una filosofía respecto al animal absolutamente fascinante. Por favor, háganlo. Uno entra ahí y lee apartados de lo que decían los chamanes o las comunidades indígenas colombianas y es fascinante ver cómo percibían a los animales. Pero esto viene en una parte más práctica y quedan unas pocas diapositivas. Permítanme que se los leo tratado de un colega brasileño a quien quiero mucho, que trabaja, el doctor estuvo hace poquito en la Universidad de Sao Paulo. En la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de Sao Paulo se creó el primer grupo de investigación en medicina veterinaria y espiritualidad. Se llama Medivespi. Y Vinicius es uno de ellos. Entonces, medidas que alivien el sufrimiento de los animales. Mañana tengo el privilegio de compartir con ustedes algunas ideas sobre el sufrimiento animal, porque en últimas, tanto desde la perspectiva filosófica como espiritual, el objetivo sigue siendo ese, no hay otro. Cómo yo disminuyo, atenúo, modulo el sufrimiento de otro ser sensible o sintiente. Sensible para estar de acuerdo con el doctor Leopoldo, y sintiente, que comparto con la doctora Claudia. Especialmente en la fase final, porque muchas veces, como bien lo dijo el doctor Santiago, cuando atendemos a esos animales, muchos de ellos realmente están muy mal, realmente muy mal. No son viables. Cuando digo viables suena feo, pero desde el punto de vista de la gestión, de la administración, del recurso, de lo que le podemos ofrecer. Porque si no sería entonces, para lo planteo, una distanasia, cuando yo simplemente mantengo la vida por encima de cualquier cosa, que se le llaman medidas heroicas o hasta encarnizamiento terapéutico. No tiene sentido. Yo no quiero alargar la vida, quiero darle calidad a lo que quede de vida, y eso implica una buena muerte. En la fase final de la vida, estrategias de cuidados paliativos adecuadamente fundamentados y creativas pueden ser la mejor contribución del profesional para prevenir una muerte caótica. Las intervenciones técnicas y medicamentosas que cuiden del control de los síntomas físicos, direccionando la atención al sufrimiento familiar, emocional y espiritual, por medio del acogimiento y fortalecimiento de la atención, del respeto, del cariño, de la compasión y de la empatía. Esto estamos hablando de animales que tienen responsables, tutores, guardianes, pero hay muchos animales que están solos.
ahí en ese momento son las personas que trabajan en el lugar las que asumen ese rol, las que soportan esa carga emocional. Y ahí todos los que trabajamos debemos pensar en esa dimensión, hablarla. Para que se entienda la propuesta, no estamos hablando de religiosidad, no tiene que haber una religión. Y ahí me encantó lo que tú compartías. Y parte de la experiencia, puedo contar la historia, conozco a la doctora Elvenia Prada. En algún momento, ella es espírita, la tradición espírita de Mercedes es muy fuerte. En algún momento ella dijo, porque yo, siendo espírita, tengo que ser obligada a que haya un crucifijo en una oficina, porque no hay un Buda, porque no hay otras imágenes religiosas de las diferencias religiones, como debe ser. Debe haber un respeto por mis creencias. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Aquí lo que estoy planteando es que usted no tiene que volverse religioso, no tiene que creer, no tiene que respetar que para no todas las personas los animales son meros objetos, son meros emovientes. Para muchas personas, incluyéndome, son seres multidimensionales, que incluyen esto de lo que estamos hablando. No significa que todo lo tienen que aceptar, no estoy hablando de eso, significa que mi rol como profesional o como persona que está ayudando debe entender que existe esta multidimensionalidad para ayudar a los animales. Especialmente porque enfrentamos este tipo de problema, que no es nuevo ni se va a resolver ahora. Y que nuestra responsabilidad, reconociendo que ya está, incluso en la ley colombiana, desde la ley 84, y en la modificación de la ley, cuando se tipifica el maltrato como delito en Colombia, las formas de maltrato físico están en la ley. Ya hay asociación de medicina veterinaria legal y forense en Colombia. Tenemos vínculos con demás países que tienen también adelantado ese proceso. El desafío mayor para todos nosotros es porque en Colombia quedó registrado en la ley el maltrato psicológico. Y ese es difícil. Necesitamos como profesionales o personas que estamos trabajando con animales generar recursos y mecanismos de esa evaluación. Y aquí hay una propuesta del doctor Franklin McMillan, un norteamericano que es un trabajo muy bonito, de las diferentes formas de abuso psicológico, pasivo o activo que los animales pueden tener. Y con esta última, agradecerles por haber aceptado levantarse y hacer las dinámicas. Muchas gracias.